Buenos días, somos del Instituto IES Manuel Antonio Hierro Poz. En esta oportunidad vamos a realizar el arranque estrella de un motor trifásico. Empezaremos con el circuito de potencia colocando nuestras líneas trifásicas. Seguidamente colocamos nuestro disyuntor que nos va a servir para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Ahora colocaremos nuestros tres contactores para nuestro arranque estrella triángulo. A uno de nuestros contactores le pondremos el nombre del KM1, mientras que al otro contactor el KM número 2 y al siguiente contactor el KM número 3. Es así como vamos a obtener nuestros tres contactores. Ahora el KM2 nos va a arrancar primero con el arranque de estrella, mientras que el KM3 le vamos a poner con el arranque triángulo. Ahora, como observamos que ya tenemos nuestros tres contactores con sus respectivos arranques estrella triángulo, ahora seguidamente colocaremos nuestro relé térmico, que nos va a proteger contra sobrecargas y recalentamiento excesivo de nuestro motor. Y también tenemos nuestro motor trifásico. Ahora realizaremos los respectivos cableados. Recordemos que aquí tenemos que tener en cuenta correctamente los respectivos cableados para que pueda funcionar nuestro circuito de potencia. Ahora realizaremos de la salida de nuestro disyuntor a la entrada de nuestro contacto KM3 de triángulo, y también en el arranque estrella del KM2 realizaremos sus respectivos puentes, el 1 con el 3 y el 3 con el 5. Ahora de la salida de nuestro motor trifásico, el W2, le vamos a unir a la salida del KM3 del número 2. Ahora del U2 a la salida del KM3 y del BV2 a la salida del KM3. Ahora también del KM3 y el KM2 vamos a unir sus respectivas salidas, el 2 con el 2, 4 con el 4 y el 6 con el 6. Es así como obtenemos nuestro circuito de potencia. Ahora realizaremos nuestro circuito de control. Empezaremos colocando nuestra línea, seguidamente ahora nuestro respectivo disyuntor monofásico. También colocaremos nuestro contacto auxiliar normalmente cerrado de nuestro relé térmico, y también un pulsador normalmente cerrado, como también un pulsador normalmente abierto. Ahora, paralelo a ello, colocaremos un contacto auxiliar normalmente abierto. Ahora realizamos nuestro respectivo cableado para no poder confundirnos. Recordemos que tenemos que poner su respectivo nombre. Al pulsador normalmente cerrado lo llamaremos el stop y el pulsador abierto el start. Ahora colocaremos nuestra primera bobina de nuestro primer contactor y realizaremos su respectivo cableado a la entrada del A1 de nuestra bobina de nuestro contactor.
Aquí a este contacto auxiliar le ponemos el KM1, como también a la bobina el KM1. Ahora colocaremos nuestros respectivos contactos auxiliares normalmente cerrados de nuestro temporizador. Colocaremos dos contactos auxiliares normalmente cerrados de nuestro respectivo temporizador. Ahora también realizaremos su respectivo cableado. Seguidamente, ahora colocamos nuestros contactos auxiliares normalmente cerrados de nuestros respectivos contactores. También culminaremos con nuestras dos últimas bobinas de nuestros contactores. A una de las bobinas llamaremos el KM2 y a la tercera bobina el KM3. Ahora nuestro contacto auxiliar normalmente cerrado vemos el KM3, mientras que el otro el KM2. Es así como ya obtenemos también nuestra respectiva neutra, de lo cuales va a ir conectados a todas nuestras bobinas, a las salidas de la A2 de nuestros contactores. Ahora también realizaremos nuestros cableados. Recordamos que también tenemos que colocar nuestro temporizador. Recuerden que este temporizador va empotrado en uno de nuestros contactores. Como observamos en la imagen, nuestro temporizador va empotrado en uno de nuestros contactores. Realicemos el cableado y ahora realizaremos la simulación. Pero recordarles que en el temporizador tenemos que colocarle el tiempo en el que va a ser el cambio de estrella a triángulo. Colocaremos en 4 segundos. Ahora simularemos. Al presionar el Start, nuestro arranque empezaría en el arranque estrella. Después de unos cuantos segundos se desactiva y arrancaría en el arranque al triángulo. Y es así como funciona nuestro circuito. Ahora lo pasaremos a la práctica. Un saludo a todos ustedes. En esta oportunidad les voy a presentar un arranque estrella triángulo de un motor trifásico. Para esto, como ya vimos en el diagrama que fuimos haciendo en el Catecismus, vamos a necesitar los siguientes componentes. Un termomagnético trifásico para controlar la parte de potencia, un termomagnético monofásico para la parte de control, y vamos a necesitar tres contactores. Como ya vimos en el diagrama, nuestro KM1, nuestro KM2 que va a ser el contactor que va a estar conectado en estrella, y nuestro KM3 que va a ser nuestro contactor en triángulo. También vamos a necesitar un relé térmico para la protección de nuestro motor. También vamos a necesitar dos pulsadores, un pulsador normalmente abierto para la marcha y un pulsador normalmente cerrado para el pare. Y vamos a necesitar otro dispositivo que es el temporizador. En este caso tenemos un temporizador on delay. Este temporizador va a ser el encargado de cambiar nuestra conexión de estrella a triángulo. Muy bien, ahora ya tengo hecho la conexión de potencia, pero les voy a explicar cómo es que lo hice. Ya, muy bien. Tengo acá nuestra alimentación trifásica, un trifásico 220 que está alimentando a nuestro termomagnético trifásico.
A la vez estoy puenteando dos líneas para mi termomagnético monofásico, para la parte de control. Muy bien. Ahora, para la parte de potencia de mi termomagnético trifásico, estoy jalando las tres líneas hasta mi KM1, tal como pueden verlo en el diagrama. Está yendo en el mismo orden, de la salida 1 del termomagnético hacia la entrada 1 de mi contactor. De la misma manera, de la salida 2 de mi termomagnético al 2 de mi contactor. Y el 3 al 3. En este caso, para poder diferenciarlo, le estoy llevando con los colores rojo, negro y blanco, en ese orden. Y la misma conexión le estoy llevando hacia mi KM3, en el mismo orden. De la entrada 1 hacia el 1 de mi KM2, de la entrada 2 del KM1 hacia la entrada, perdón, de mi KM3, perdón. Y así también la entrada 3, también a la entrada 3, tal como podemos ver en el diagrama. Ahora, en mi contactor, que va a ser la conexión en estrella, lo que voy a hacer es un puente que va a conectar las tres entradas. Esto para hacer la conexión en estrella. Ahora, en las salidas de los contactores voy a tener una conexión entre el KM2 y el KM3. Va a ir en el mismo orden, ¿no? Del T1 al T1, del T2 al T2 y del T3 al T3, en ese mismo orden. Ahora, muy bien, las salidas de mi motor, en este caso cuento con un motor de 12 terminales, pero ya tengo hecha la configuración ahí en el borne de los motores y estoy jalando solamente 6 cables. Tengo 6 cables, de los cuales 3 cables voy a conectar a la salida de mi relé. Como pueden ver en el diagrama, tenemos ahí las salidas, ¿no? U1, V1 y W1. Y en ese orden, ¿no? Y ahora la otra salida, como son 6 terminales, voy a conectarlo a mi KM3, a la salida. Y bueno, estos están puenteados a la vez a mi KM2. Están puenteados, es la misma conexión. Y eso sería la parte de potencia. Ahora vamos a proseguir a realizar la parte de control. Ya, muy bien, ahora vamos a continuar con la parte de control. Como ustedes pueden ver en el diagrama, vamos a comenzar jalando desde nuestro termomagnético monofásico hacia el 95 de mi relé térmico. Esto para el tema de la protección, ¿no?, a mi motor. En caso hay una sobrecarga en mi motor, el relé térmico se va a activar y va a abrir todo el circuito de control. Muy bien. Hago la conexión ahora del 96 de mi relé térmico, voy a llevar hacia el 1 de mi pulsador normalmente cerrado. Y del 2 del pulsador normalmente cerrado voy a jalar hacia el 3 de mi pulsador normalmente abierto, que es el de color verde. Vamos a realizar la conexión. Muy bien, ya lo tenemos. Paralelo a esto, el 3, como hemos conectado del 2 al 3 de mi pulsador normalmente abierto, también voy a hacer una conexión del 3 hacia el 13 de mi contactor de mi KM1. Esto para el tema del autoenclavamiento. Ustedes pueden verlo ahí en el diagrama. Está esa conexión, que es un puentecito, ¿no? Muy bien, realizamos la conexión. Ahora muy bien, ahora del 4 voy a conectar, como les dije, en paralelo al 14 de mi KM1, ¿no? Ya está. Y el otro 14 lo voy a mandar directo al A1 del KM1, tal y como está en el esquema, en el diagrama. Muy bien, ahí tenemos. Se salió. Vamos a corregir. Muy bien, ya está el KM1. Ahora, para realizar la conexión del cambio de estrella a triángulo, vamos a seguir el diagrama. En este caso vamos a tener
una conexión que sale a partir del 14 de mi KM1. Y este dispositivo, el temporizador on delay, va a ir montado en mi KM1. Lo voy a poner, solamente es colocarlo ahí. Los contactores, como pueden ver, tienen un ganchito acá para poder montar ya sea tanto un temporizador o un bloque de contactos, ¿no? Ya, muy bien. Ahora voy a jalar del 14. A ver, voy a sacarlo un momento y no me va a dejar ponerlo. Voy a jalar del 14 del KM1. Vamos a jalar del 14. Ya hice la conexión del 14 de mi KM1 y esto lo voy a conectar hacia el 67 de mi temporizador y voy a realizar un puente hacia el 55 también del temporizador. Muy bien, ahora como sabemos, es normalmente cerrado. Este temporizador en su estado normal, lo que va a hacer es que va a activar a mi KM2. O sea que mi arranque va a comenzar en estrella y después de un tiempo del retardo que yo le dé acá en mi temporizador, va a hacer que el contacto normalmente cerrado se abra y se desactive mi conexión en estrella. Y mi contacto normalmente cerrado, que es de donde va a salir la conexión hacia mi KM3, va a hacer que se active, ¿no? y que continúe en triángulo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es que del normalmente cerrado del 56 voy a conectar al contacto normalmente cerrado de mi KM2, perdón, de mi KM3. Esto lo hacemos por el tema de seguridad, ¿no? Para que no se activen los dos contactores a la vez. Y del 22, de la salida del 22, voy a conectar vamos a conectar hacia el A1 de mi contactor KM2 o el contactor en estrella, ¿no? En este caso le vamos a nombrar así para recordarnos mejor. Muy bien. Y ahora de la salida de mi temporizador del contacto normalmente abierto 68, vamos a jalar hacia el contacto normalmente cerrado de mi KM2, o sea, del contactor de estrella, ¿no? Como ya les dije, por el tema de seguridad. Muy bien, realizamos la conexión y ahora lo que queda hacer es sacar del contacto normalmente cerrado del 22 de mi contactor en estrella hacia la bobina A1 del KM3, ¿no? De mi contactor en triángulo. Muy bien, ya tendríamos ahorita prácticamente todo lo que es la conexión de nuestro esquema. Solamente nos faltaría realizar la conexión de neutro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión del neutro, ¿no? hacia los A2 de cada uno de mis contactores. En este caso ya tengo la conexión que es el neutro hacia el A2 del KM3 y al 2 del KM2. Ahora voy a hacer la conexión del neutro, lo voy a puntear de acá, del A2 del KM2, de mi contactor en estrella. Lo voy a puntear. Y voy a poner al A2 del KM1. Muy bien, esa sería la conexión de nuestro esquema y ahora vamos a probarlo. Muy bien, ahora para probar nuestro circuito, nuestro esquema,
Acá tenemos nuestro motor, que es un motor de 12 terminales. Ya realizamos la conexión. Ahora, para explicarles un poco acerca de cómo es que va a arrancar. Primero va a empezar a arrancar en conexión estrella. Luego de un tiempo que le hemos programado acá en nuestro temporizador, va a cambiar en triángulo, ¿no? Vamos a probar. Le voy a presionar Start. Van a escuchar que se va a activar mi primer KM2 y de ahí mi KM3. Y el motor también al iniciar en estrella va a empezar con un arranque suave y de ahí va a cambiar a triángulo, ¿no? Y va a girar el motor a su velocidad normal. Vamos a ponerlo a prueba, presionamos Start. Como vemos, se activa mi contactor en estrella. Luego de un tiempo se desactiva mi contactor en estrella y se activa mi contactor en triángulo, haciendo que mi motor gire en su velocidad normal, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Voy a proceder a apagar el motor. Y eso sería la instalación de nuestro esquema, bueno, del esquema que realizamos en